Dice, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, exhibió públicamente nuestra victoria, clavándola en la cruz, desarmando a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a día de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Quiero ministrar en esta noche con el mismo tema de la actividad de regreso a la cruz. Hablar de la cruz es uno de los temas que más me gustan y de hecho uno de los que más me identifico. Amo hablar de Jesús específicamente. Todos los mensajes tratan de Dios, tratan de Jesús, pero hablar de la persona de Jesús para mí es un placer. Hablar de aquel hombre que fue perfecto. Hablar de aquel hombre que a pesar de que fue perfecto, vino y se humilló, asumiendo nuestros pecados. Hablar de aquel hombre que fue santo y se hizo indigno por hacerlo digno a nosotros. Se hizo maldito porque dice la Biblia que maldito todo aquel que muere en un madero, todo aquel que es colgado en un madero. Hablar de Jesús no es hablar del típico personaje popular o quizás famoso. Hablar de Jesús es hablar de aquella persona que, aunque para mucha gente no sea muy famoso, para los que los conocemos nos hemos dado cuenta que después de encontrar a Jesús nuestra vida no tiene razón si Él no está. Hablar de Jesús es hablar de aquello que le da sentido a mi vida y que le da sentido a tu vida. Hablar de Jesús es hablar de la primera y más importante razón por la cual tú y yo vivimos y existimos. Hablar de Jesús es tumbar la teoría que dice la filosofía, la ciencia y muchos sistemas religiosos que niegan la existencia de Dios. Hablar de Jesús, hermanos, es hablar de nosotros. Hablar de nosotros es hablar de un propósito, y hablar de un propósito es hablar de la razón por la cual tú y yo estamos en esta tierra. Bueno, poder hablar de Jesús. Sabemos que todos los seres humanos nos catalogamos como personas imperfectas, pero qué bueno saber que Jesús, siendo perfecto, dice la Biblia que no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo y nos hizo sentar ¿qué? A la derecha del Padre. Hablar de Jesús es hablar de aquella persona que, a pesar de que te encuentras culpable, no te juzga. Hablar de Jesús es aquel que prefirió morir para darnos vida a cada uno de nosotros. Y qué bueno este tema de regreso a la cruz. Para mucha gente hablar de regreso a la cruz puede sonar como algo tedioso, algo molestoso. De hecho, ya mucha gente le ha cogido miedo a la cruz. Le ha cogido miedo a la cruz porque entienden que la cruz es problema. Entienden que la cruz es sinónimo de maldad. Es sinónimo, perdón, de maldad no, pero más es sinónimo de dolor. Es sinónimo de proceso. Es sinónimo de humillación, de burla. Para mucha gente esto es la cruz. Y como nadie quiere ser burlado, nadie quiere ser humillado, nadie quiere ser procesado y nadie quiere ser perseguido, por tal razón ya nadie quiere hablar de la cruz. Pero qué bueno saber que la cruz, según la Biblia me enseñó a mí, la cruz es todo lo contrario a lo que la gente nos ha hecho creer. Sabe que cuando algo se divulga y se vuelve común, se crea que es una verdad, pero no siempre la mayoría tiene la razón. Por tanto, la Biblia me enseñó, Dios me enseñó a mí que la cruz no es sinónimo de maldad, la cruz no es sinónimo de dolor, la cruz no es sinónimo de nada de esto, ni siquiera de un proceso malo. La cruz es el plan original, el pretexto que Dios utilizó para devolvernos a nuestro estado original. Por eso todo el que regresa a la cruz regresa a su principio, todo el que regresa a la cruz regresa a su origen, y todo el que regresa a su origen regresa a Dios. Nos amargamos en medio del proceso porque creemos que el proceso es un castigo de Dios, y el proceso no es un castigo de Dios. El proceso es el plan de redención que Dios utilizó, hermanos, para devolvernos a nuestro estado original. El hombre fue creado a perfección y el pecado lo quitó de esa perfección. Por eso el pecado nos enferma, el pecado nos hace que nos sintamos tristes, el pecado hace que tengamos problemas de autoestima, el pecado hace que nos sintamos inferiores, el pecado hace que tú te sientas orgulloso, el pecado hace muchísimas cosas porque el pecado es contrario a la santidad de Dios, el pecado es contrario a quien es Dios, el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Por eso yo vine a decirle a la iglesia, no
Porque si lo tomas como un castigo de Dios, siempre estarás amargado en el proceso, siempre te estarás quejando en el proceso, siempre que creerás que Dios se olvidó de ti, creerás que tienes mala suerte. Pero cuando tomas el proceso como un acto de redención, tomas el proceso como el plan, como el proyecto, como el pretexto que Dios utilizó para devolverte a tu estado original, dices como Pablo y dice que esta leve tribulación momentánea producirá en mí un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Se necesita, hermanos, que nosotros regresemos a la cruz, porque cuando estamos de espalda a la cruz, estamos de espalda a nuestro propósito. Y cuando estamos de espalda a nuestro propósito, hermanos, somos ciegos. Aunque veamos físicamente, caminamos por caminos incorrectos. Es necesario de hecho, hermano, el triunfo de la iglesia está en estar cerca de la cruz. Pero hay un misterio, habemos mucha gente que somos parte de una iglesia, pero no somos la iglesia. Y el estar cerca de la cruz significa que la cruz haga vida en tu vida. Por eso Dios no quiere que tú seas parte de una iglesia, Dios quiere que tú seas la iglesia. Porque si simplemente eres parte de una iglesia, serás la iglesia cuando estés aquí. Pero la iglesia entra en función cuando está allá afuera. No te conformes con ser parte de una iglesia, porque el que se conforma con ser parte de una iglesia es parte de un sistema religioso. Pero el que es la iglesia dice: soy la iglesia en la escuela, soy la iglesia en la universidad, soy la iglesia en el trabajo, soy la iglesia en lo poco y soy la iglesia en lo mucho. Por eso Jesús no es una religión. Jesús nunca predicó una religión. Y mucha gente ha tomado el mensaje de Jesús como si Jesús es una religión o fue parte de una religión. Si Jesús fuese parte de una religión, tú y yo no hubiésemos sido redimidos, porque la religión te acusa y no te salva. Jesús no te acusa y sin embargo te salva. Por eso las religiones están en contra de los parámetros del amor y la justicia de Dios. Porque las religiones están basadas de acuerdo a dogmas y doctrinas que los hombres se han creado, pero la palabra de Dios está basada en redención. Por eso cuando hemos regresado a la cruz, Cristo habita en nosotros. Y si Cristo habita en nosotros, nuestros pensamientos son iguales a los de Él. Nuestra manera de vivir es igual a la manera que Él tuvo cuando caminó aquí. Es necesario que Cristo renazca en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu alma. Tienes que entender, iglesia, que tú y yo somos el vástago de Cristo. Tú y yo somos el retoño, y si somos el retoño vamos a florecer junto a corrientes de agua. Por tanto, nuestras hojas no caerán y nuestros frutos se darán a tiempo. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que queremos adaptar el mensaje de Cristo, el amor de Cristo, la justicia de Cristo y el plan de salvación de Cristo a nosotros. Y sin embargo, hermanos, la religión es egoísta. Por eso creo que hasta Dios está en contra de ella. La religión es egoísta. Sin embargo, el reino de Dios y el amor de Dios es circular, porque nos abarca a todos. La religión quiere los perfectos, Dios quiere los imperfectos. La religión quiere las personas que viven de apariencia y Dios quiere la gente que son sinceras. La religión quiere hacer lo que ellos quieran, pero Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y yo creo, hermanos, que no bastaría orar estando alejados de Dios. Porque a veces oramos, pastor, pero estamos alejados de Dios. A veces ayunamos y tenemos un buen ministerio, pero estamos lejos de Dios. Por eso yo dije una vez que todo aquel que está en la voluntad de Dios no necesita confirmación, no necesita muchas palabras proféticas, porque la misma voluntad de Dios te confirma lo que tienes que hacer. Están confirmados por Jesús, hermano. Cada cosa que Jesús iba a hacer no lo hizo por una confirmación. El que vive dentro de Jesús, el que vive dentro de la palabra, el que vive en la cruz de Cristo, hermano, todo lo que tiene que hacer no lo recibe por confirmación, sino por revelación. Por eso Jesús, cuando iba camino al Gólgota, le dijo a Pedro, cuando Pedro desenvainó su espada, dice que Pedro desenvainó su espada con la intención de defenderlo.
Dice la Biblia, hermanos, que aún así él dijo: Dios mío, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya. ¿Cuántos queremos los beneficios de la cruz, pero no queremos pasar por ella? ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios, pero no queremos negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos queremos recibir la bendición de Dios, pero no somos capaces de darle a Dios nuestra vida y nuestro corazón? Regresar a la cruz, hermanos, significa negarnos a nosotros mismos. Por esta razón Jesús dijo, miren, me parece como que él dijo: fácil es mi carga, ligera es mi carga, fácil es mi yugo. Síganme, miren, es necesario que todo el que me vaya a seguir tiene que negarse. O sea, todo el que sigue a Jesús es necesario de que tiene que negarse. Esto está en un contexto histórico, porque todo el que seguía a Jesús era perseguido. Y está diciendo: todo el que me sigue será perseguido. Por tanto, si quieres aceptar el reto de ser perseguido, tienes que negarte a ti mismo. En otras palabras, estaba diciendo: tienes que negarte al sistema, tienes que negarte a la corrupción, tienes que negarte al pecado, tienes que negarte a tu carne, tienes que negarte a tu incredulidad. Tenemos que negarnos a las ofertas del mundo, negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra voluntad y seguir en pos de Él. Ahora bien, cuando Jesús dijo que fácil, que ligero, que suave es su yugo, hermano, cuando Jesús estaba diciendo esto, estaba hablando acerca de qué, de la cruz. Porque él dijo: cargue su cruz y sígame. Y algo que quiero compartirle es que cuando Jesús dijo: es fácil tu carga, es ligero mi yugo. Ahora tienes que negarte, tienes que seguirme, pero tienes que tomar tu cruz y seguirme. Fíjese que había un conjunto de personas en ese lugar. Sin embargo, Jesús le dijo esa misma palabra a cada persona. Quizás para un hombre es más fácil levantar esta bocina por su masa muscular, por la fuerza de naturaleza que tiene el hombre. Y para una chica será más fácil levantar una silla. Sin embargo, Jesús, sin ver que tú eras hombre o que eras mujer, sin ver que eras joven o que eras anciano, dijo: fácil es mi carga, ligero es mi yugo. Tienes que negarte, tienes que seguirme y tienes que cargar tu cruz. Él no diferenció ahí si tú eras débil y si yo era más fuerte. Lo que Jesús estaba diciendo con esto, no estaba hablando de una cruz literal, estaba hablando de tu propósito. Cuando Dios te dice: es fácil y es ligero tu yugo, es porque tu propósito está hecho a la magnitud de quien tú eres. Tu diseño está hecho con la fuerza para que tú puedas sostenerlo. Así que si es fácil, es ligero, porque se trata de tu propósito. Tu asignación para mí puede ser pesada, pero para ti es ligera, porque es tu diseño. Y esto fue lo que quiso dejar dicho Jesús: tienes que cargar tu propósito. Ahora bien, meditaba el otro día que estaba predicando en un lugar hablando acerca de la redención, y el Espíritu Santo me enseñó esto. Cuando Jesús estaba hablando de la cruz, o más bien cuando iba camino al Gólgota, dice que él iba con su madero. Él estaba cargando la cruz. Si usted se fija, hermano, la cruz no se puede ocultar, porque tienen un tamaño, una figura que es imposible tú poder ocultar la cruz. De hecho, Jesús, cuando es colgado enfrente de todo. No fue colgado a ocultas de nadie, sino enfrente de todo. Cuando él lleva el madero, era tan pesado que tuvo que venir a alguien más a ayudarlo. Y el Señor me enseñó con esto: si la cruz no se puede esconder, para mí que Dios lo hizo de manera intencional y a propósito. No puedes esconder la cruz, porque la cruz tiene que estar delante de tus ojos. Y si va delante de tus ojos es porque tu propósito no se puede esconder. Y si tu propósito no se puede esconder, tú no te puedes esconder. Y si tú no te puedes esconder, aunque intentes huir, el propósito te perseguirá y siempre estará delante de ti. Porque el propósito, la cruz, como tú quieras llamarlo, es algo que Dios puso de manera obligatoria para que aunque tú te niegues a hacerlo, Él te diga: tienes que hacerlo. Por eso hay gente que intenta huir del propósito de Dios y al final acaban aquí. Jeremías intentó huir, sin embargo su cruz estaba no simplemente delante, sino dentro de él. Él dice: quiero tirar la toalla, Dios mío, porque este pueblo es terco, es duro
pasó un día en esta batalla, pasó 2 días y pasó semanas. Pero mientras iban pasando estos días, a Jeremías le empezó a hacer falta el que él predicara. A Jeremías le empezó a hacer falta las quejas del pueblo. A Jeremías le empezó a hacer falta el murmullo del pueblo. Y él dijo: Señor, intento ir, pero tú eres más fuerte que yo, Jesús. Eres más fuerte que yo y me sedujiste. Hay un fuego dentro de mí que aunque yo quiera callarme, no me lo permite. Hay un fuego dentro de mí que aunque no quiera predicar, no me deja tranquila. Hay un fuego dentro de mí que aunque no quiera cantar, no me lo permite. Nunca podrás ocultar quién tú eres. Podrás engañar a todo el mundo, pero nunca podremos engañarnos a nosotros mismos. Tu propósito, hermanos, te persigue. Y hay gente que está huyendo de su propósito y creen que es un gatito negro, que es un perrito que lo anda persiguiendo. Es tu propósito. Tu propósito tiene la intención de enfocarte, de direccionarte y de bendecirte. Por eso la cruz, hermanos, es sinónimo de redención. ¿Y qué hace la redención? La redención nos reestablece a nuestro estado original. La redención nos quita la esclavitud del pecado. La redención nos hace limpio y nos hace puro. Por eso la cruz es sinónimo de salvación. Es tan sinónimo de salvación que una vez había un hombre enfermo, había gente enferma, y fíjese que Jesús no le decía: tu fe te ha sanado. Él le dijo a uno: tu fe te ha salvado, porque la cruz trae salvación, y la salvación trae sanidad, y la salvación trae libertad, y trae restauración. Por eso cuando regresamos a la cruz, lo primero que hacemos es regresar a nuestro estado original. Y desde que estamos en nuestro estado original, todas las cosas en nosotros empiezan a funcionar bien. Cuando usted está en el lugar correcto, las cosas funcionan bien. De hecho, funcionan hasta solas, de manera natural y normal. Porque cuando tú estás en la cruz, cuando tú estás en tu origen, cuando estás en tu principio, cuando estás en tu propósito, todo lo que viene a tu vida es la naturaleza divina de Dios. Y no hay dinero que pueda comprar la salvación. Nadie podrá comprar la salvación. Luego de la salvación, Dios nos dio su redención, su libertad. Nadie puede comprar su libertad. Por eso dice la Biblia: huye el impío sin que nadie le persiga. Aunque usted lo ve suelto, está huyendo. Entonces no tiene libertad. ¿Cuánta gente con dinero ya han muerto de cáncer? ¿Y cuántas personas sin nada, hermanos, y han sobrevivido? Entonces las cosas más importantes se nos fueron dadas sin dinero, sin capacidad. Y de hecho se nos fueron dadas en nuestras peores condiciones. Qué lastimoso es saber que para que la gente te valore, tú tienes que tener algo que ofrecerle. Qué lastimoso darnos cuenta que la gente está cerca de ti porque tiene una necesidad de ti. Pero como dice una frase, al momento que su necesidad es suplida, también ellos te ignoran y se alejan de ti. Qué lastimoso saber que para tú tener valor delante de la gente necesitas tener muchas cosas. Necesitas tener un buen ministerio, necesitas tener dinero, necesitas tener fama, algo necesitas tener que el otro pueda beneficiarse. Pero qué bueno, qué lindo es saber que nosotros, siendo pecadores, siendo indignos, siendo malos y estando en nuestras peores condiciones, estando descalificados, estando enlodados en el pecado, siendo imperfectos, siendo malos, Dios dijo: es el momento de hacer justicia, es el momento de venir y morir a la cruz del Calvario, es el momento de darme a sí mismo y restaurar a mis hijos. Debemos saber, hermanos, que Dios no murió en la cruz para darnos valor, sino que el valor que tenemos delante de Él fue que lo hizo morir en la cruz. Él murió en la cruz porque delante de Él teníamos mucho valor. Porque lo que no tiene valor, hermano, usted no invierte en eso. Por eso, si Satanás te persigue, es porque hay un valor en ti. Si Satanás te oferta, es porque hay un valor en ti. Ahora, tienes que saber que tu valor no se paga con nadie en esta tierra, sino que se pagó con sangre en la cruz del Calvario. Y es necesario, hermanos, de que todos nosotros regresemos
a la cruz. Seamos jóvenes, damas, caballeros, niños. La edad no es una justificación para vivir una vida digna delante de Dios. No existen excusas, hermanos, que nos limiten a vivir una vida agradable a Dios. De hecho, los jóvenes solemos decir: Dios sabe que yo soy joven y que en mi juventud las cosas se me son permitidas. Hermanos, si puedes evitar los errores, evítalos. Para adquirir experiencia no tienes que caer en el hoyo. Puedes alumbrarte en el espejo de otros y no pasar por esa misma situación. El que ha regresado a la cruz, hermanos, se vuelve una persona sabia y madura. El que regresa a la cruz, hermano, es una persona que tiene dominio propio y no es inconstante como las olas del mar. El regresar a la cruz significa activar, hermano, nuestra naturaleza divina y desactivar nuestra naturaleza pecaminosa. Regresar a la cruz significa tener la mentalidad de Cristo y tener el corazón de Dios. Regresar a la cruz significa mirar como Dios miraría. Regresar a la cruz, hermanos, es no pasarle por el lado a nuestro hermano caído y dejarlo ahí. Regresar a la cruz es no tener la ropa de sacerdote y quizás la ropa del levita, pero sí la ropa del samaritano y extender nuestra mano a aquel que está caído. Regresar a la cruz, hermano, significa no juzgar, no señalar, no criticar. Regresar a la cruz significa levantar y restaurar a aquel que está caído. Regresar a la cruz, hermanos, es perdonar sin entender. Regresar a la cruz es amar cuando tú sabes que tienes la razón. Regresar a la cruz, hermanos, es darle un golpe de estado al sistema diabólico que Satanás quiere entrar en nuestro corazón y que ya está arropando nuestro sistema. De hecho, regresar a la cruz es tumbar, hermanos, tantos comentarios o no comentarios, tantos refranes que la gente suele decir y nosotros lo tomamos como bueno y válido. De hecho, uno, Stephanie, que el Señor me ministraba es el siguiente: cuando nosotros solemos decir, no debo de ayudar a mi hermano en este proceso porque él tiene que pasar su proceso, y si yo lo ayudo, estoy haciendo un mal. A veces, hermanos, Dios no te permite ayudar a las personas para enseñarle a que esa persona pueda depender. Pero hay veces que Dios te mueve a que tú ayudes a ese alguien y tu corazón y dureza de tu corazón no te permite hacerlo. Sin embargo, Jesús era Jesús y Simón tuvo que ayudarlo a cargar la cruz. Entonces no es justicia ni es amor cuando digo no te voy a ayudar en tu proceso porque te puedo hacer daño. Es sinónimo de egoísmo. Por eso, hermanos, no aplaudan ni digan amén a las cosas que usted no analiza por la Biblia. Jesús era Jesús y Simón lo tuvo que ayudar a cargar la cruz. Con eso está diciendo: todo el que ha regresado a la cruz ha muerto a sí mismo y se ha levantado con un corazón misericordioso, de piedad y de amor. Jamás Dios te castigará a ti porque ayudes a tu hermano. Mentira. Jamás Dios lo tomará como mal el que tú te detengas en el camino a ayudar a tu hermano que está caído. Si él mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en pos de mucho. Por eso regresar a la cruz es tener el mismo carácter que tuvo Cristo. Regresar a la cruz es tener la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo semejante a Dios se humilló hasta lo sumo. Y es como yo digo popularmente, hermanos, el que ha conocido a Dios es amor. Y dice la Biblia que el que no conoce a Dios, el que no tiene amor, es porque no ha conocido a Dios. Por tanto, el que ha regresado a la cruz no tiene problema de personalidad. Porque a veces nuestro orgullo no nos hace ayudar a los demás. ¿Quién te dijo que tú inclinarte y levantar a otro te hace menos? Al contrario, en un mundo corrupto y que ha olvidado los valores y ha olvidado la palabra de Dios, el detenerte y enlodarte tus manos para levantar a alguien que estuvo en la misma condición que tú y yo una vez, te hace digno. Digno porque ya nadie lo quiere hacer. Te hace digno de que aunque la gente te repudie, el cielo pueda aplaudirte. La iglesia tiene que regresar a la cruz, olvidarse de todo el sistema, olvidarse, hermanos, hasta de lo que la gente quiere que tú hagas y hacer exactamente lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso, el que ha regresado a la cruz no tiene que pedir las bendiciones, ellas vienen por sí solas. El salmista David, sin tener el Espíritu Santo, dijo:
dijo, el bien y la misericordia serán mis guardaespaldas. Ellos me seguirán todos los días de mi vida. El que ha regresado a la cruz, hermano, el sol se detiene y la luna se detiene cuando tiene que detenerse. Elías dijo, por mi palabra no va a llover. Y cuando volvió se acordó de esta palabra profética, dijo, ahora por mi palabra lloverá. Josué me parece que fue el que dijo, luna, detente en Gabaón, y tú luna, sol, detente en Gabaón, y tú luna, en el valle de Ajalón. O sea, cuando tú y yo estamos en nuestra naturaleza divina, aún los vientos y el sistema tienen que someterse. Por eso Jesús caminó tanto en su naturaleza que en medio de la tormenta él se estaba durmiendo y estaba hasta roncando. Y él estaba tan profundo en su sueño que la gente se estaba atormentando. Y me imagino que Jesús se levantó con todo y cuaja y abostezando y al paso. Y mientras los discípulos se están ahogando, Jesús dijo, viento enmudece. Cuando hemos regresado a la cruz, no hay proceso, no hay batalla, no hay mal que se resista, no hay enfermedad que te mate, no hay proceso que te detenga, no hay lengua mentirosa que te apague, no hay infierno que ante ti haga frente. Cuando estamos de regreso a la cruz, el cielo mismo sale a nuestra defensa. Si regresaste a la cruz y no simplemente la llevas colgada, si eres la iglesia y no simplemente parte de una iglesia, si eres Jesús y no simplemente un seguidor, si eres la luz y no comparte las tinieblas, si eres la sal y eres capaz de salar aquello que es insípido, entonces estás en el tiempo correcto. Y aunque la gente no te aplaude, Dios está agradado de ti. Debemos regresar a la cruz, porque en la cruz, de regreso a la cruz, en Jesús, de regreso a su palabra, de regreso a Él, es que podremos funcionar bien en esta tierra. Cuando estamos alejados de la cruz, no somos compatibles con Dios. Por eso ni lo entendemos, ni lo comprendemos. Pero cuando tú estás tan cerca de Él, todo lo que tú eres es compatible con Dios. Por eso Él dijo, para que dos anden juntos tienen que ponerse de acuerdo, porque ¿cómo andarán dos si no están de acuerdo? Y no estaba hablando simplemente de ponerte de acuerdo de manera literal con el que está a tu lado. No sé si usted sabe que cuando usted se convierte hay uno que viene dentro de ti. Y ese se llama el Espíritu Santo. Entonces, si hay uno dentro de ti más tú, ¿cuántos son? Y Él está diciendo, dos necesitan ponerse de acuerdo. Para que la gente esté de acuerdo contigo, tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Porque cuando tú estás de acuerdo con Dios, aún tus enemigos se someten a ti. Y si no se someten, hermano, eso ni te va ni te viene, porque tú estás de acuerdo con el que tienes que estar de acuerdo, que es con Dios. Por eso cuando hemos regresado a la cruz, le hemos dicho al Señor, me rindo ante ti y me pongo de acuerdo contigo, con tu voluntad, con tu palabra, con tus deseos. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Necesitamos regresar a la cruz, hermano, y entender que la cruz no se trata de maldición. La cruz fue la que nos hizo benditos. La cruz no se trata de problema, hermano, se trata de solución. Ella solucionó el problema del pecado. Hermanos, cuando todos éramos pecadores, había una revolución y se estaba buscando uno digno, y ni siquiera uno en la tierra fue hallado. Por eso la cruz es el camino que nos une a Dios. La cruz es el camino que Dios utilizó, el pretexto que Dios utilizó para devolvernos a nuestro estado original. Necesitamos devolvernos a nuestro origen. Necesitamos amar las cosas de Dios. Necesitamos volver a amar las cosas del Espíritu. Necesitamos volver a ser sensible a la voz de Dios. Necesitamos volver a anhelar la presencia de Dios. Necesitamos sentirlo. Hermanos, hay una canción de Lily Goodman que dice, hasta mi carne anhela, Señor, tu presencia. Hasta mi carne desea tu presencia, hasta mi carne tú le hace falta. Cuando estás de regreso a la cruz, tu carne es tu inferior y tu espíritu es superior. Por tanto, todo lo que haces lo haces de acuerdo a tu naturaleza divina. Cuando único la carne te vence es cuando el espíritu está débil, porque son dos naturalezas las que compiten diariamente con nosotros. Necesitamos volver a ser sensibles a la voz del espíritu. Si ya tú no sientes a Dios, necesitas volverle a decir, Señor, quiero sentir tu fuego como antes.
Y quiero ya terminar con esto y decirte, iglesia, el día que la presencia de Dios no te haga falta, búscala. No te acostumbre a vivir una vida sin sentir su presencia. No te acostumbre a vivir una vida vana y vacía en esta tierra. Cuando tú no lo sientas, búscalo, porque Él dice que todo el que toca se le abrirá. Que todo el que llama, hermanos, Él nos va a oír. Si tú no lo sentiste hoy, búscalo mañana, porque Él está ahí. Pero no nos acostumbremos. Es un error cuando nos acostumbramos a vivir lejos de su presencia. Porque tu carne se acostumbra a eso. Y cuando tu carne se acostumbra a eso, es el error del ser humano que se siente autosuficiente. Por eso hay gente que no cree en Dios, porque se sintieron autosuficientes y poderosos. Y el día que tú y yo nos sentimos autosuficientes y poderosos, estamos exonerando a Dios de nuestras vidas. Si no lo sentiste ayer, búscalo. Si Dios te habla de una manera en particular y ya tú no lo estás sintiendo en tu habitación, en tu momento de oración, tienes que buscarlo. No te conformes con ser parte de un ministerio, confórmate con alegrar cada día la casa de tu Padre. Ministerios tenemos muchos, hermanos, porque el ministerio es un ministro, alguien que sirve en la iglesia. Pero los ministerios no nos van a salvar. Cuando regresas a la cruz, le das más valor a tu posición de hijo que a tu condición de ministro. Cuando regresas a la cruz, empiezas a valorar quién es tu padre y por tanto empiezas a valorar tu función dentro de la casa. Por eso quien valora más su posición de hijo que su condición de ministro o de persona que la gente lo conoce, será permanente en el reino de Dios. Porque dice, tengo que cuidarme, porque si me cuido estoy cuidando lo que es de Dios. No hay alguien que defienda más las cosas de su padre que un hijo. No hay alguien que defienda más las cosas de alguien, de un hijo, que sus padres. Porque fueron los que se lo compraron, porque fueron quienes se lo dieron, porque son sus hijos y le duele. Por tanto, cuando tú valoras a Dios, no simplemente como un Dios, sino como tu Padre, empiezas a valorar tu ministerio. Por eso tú dices, la mayor carrera que puedo tener en esta tierra es perfeccionar cada día mi ministerio. El mayor éxito que puedo tener en esta tierra es triunfar haciendo tu voluntad. Valoremos nuestra posición de hijo y de esa manera, hermanos, se hará efecto en nosotros lo que Jesús dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean unos en la tierra. Y quiero terminar con esta palabra, iglesia, en esta hermosa noche. Todos decimos de una forma u otra, por rutina, porque es algo común: a Dios sea la gloria. ¿Cuántos han escuchado esta frase? ¿Cuántos la hemos dicho? Todos. A Dios sea la gloria. Y Dios me ministraba y me decía, la gente dice, a Dios sea la gloria. Y a veces lo decimos de manera incorrecta, de manera inconsciente. De hecho, yo termino de predicar y digo, gracias hermanos, a Dios sea la gloria. Terminas de cantar y dice, qué bien cantaste, gracias, a Dios sea la gloria. Porque entendemos que este es un vocabulario que nos hace humilde al momento de decir a Dios sea la gloria. Porque entendemos que Él merece la gloria, independientemente de que se la demos o no, la gloria es de Él. Independientemente de que lo reconozcamos o no, toda la gloria, toda la pleitesía y todos los aplausos son del Señor. Ahora, hermanos, quiero dejarte con esto en tu corazón. Quiero que desde hoy en adelante, cuando tú digas a Dios sea la gloria, estés consciente de que estás diciendo, yo soy para ti, porque tú y yo somos su gloria. Quiero que estés consciente de que cuando tú dices a Dios sea la gloria, estás diciendo, yo soy de Dios. Maite es de Dios, el ministerio es de Dios, mi casa es de Dios y todo lo que es Maite es de Dios. El salmista David dijo, toda la tierra está llena de tu gloria. Está diciendo, hermanos, cuando tú dices a Dios sea la gloria, le está diciendo, todo lo que yo soy, Señor, es para ti. Todo lo que yo tengo, Señor, es para ti. Soy insuficiente y me siento suficiente en cualquiera que sea mi condición. Yo entera soy para ti. Yo entera soy para ti, Señor. No solo mi corazón, no solo mi vida, no solo el ministerio. Yo entera soy para ti. Es necesario de que cada día, hermanos, regresemos a la cruz.
Regresar significa volver. Cuando regresamos a la cruz, entendemos que vivimos una vida para agradar a Dios y para darle toda la gloria a Él. Por eso, el que ha regresado a la cruz le da la gloria a Dios con su mente, con su corazón, con su dinero, con su tiempo, con la selección de sus amistades. Le da la gloria de Dios en el trabajo, le da la gloria de Dios en la casa, le da la gloria a Dios cuando está con personas que no creen en Dios. Le da la gloria de Dios y dice como Pablo, que nadie me cause molestia porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Todo aquel que ha regresado a la cruz dice, no me avergüenzo del evangelio porque